mundo de la inversión es un mundo infinito, abismal y apasionante. ¿Has analizado la empresa? No. Vale, ¿lo vas a hacer? No. Entonces, ¿para qué vas a tener las acciones, no? ¿En qué estás invirtiendo? Planes de pensiones, fondos de inversión de banco, en viviendas, esto es la gran mayoría. ¿Qué opinas de la renta variable? ¿En qué punto está ahora mismo? Luego el tema del oro aquí ya no es que no hace falta ni que te lo explique, ¿no? Este año la gente está teniendo resultados increíbles de entre un 20 y un 30%. El oro y la plata no lo podemos producir. Y aquí está para mí la diferencia abismal. A una persona, esta primera que me has dicho, por ejemplo, que su objetivo es compensar la pensión para jubilación, ¿qué es lo que ahora mismo le estáis aconsejando? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Más allá del oro. Hoy estamos con Elizabeth Wakefield, es asesora financiera independiente y CEO de Finanzas Conscientes. Eso mismo. ¿Qué tal? ¿Eli? ¿Te puedo llamar Eli? Por favor, Eli para los amigos, para todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación, es un placer. Pues nada, para quien no conozca a Eli, cuéntanos un poquito quién es, a qué se dedica, cómo trabaja. Muy bien. Pues mira, yo estudié empresariales, soy de Barcelona justamente, lo que pasa es que ya no vivo en Barcelona, que estábamos antes, ¿no?, en el desayuno explicándonos de dónde somos y tal, y sí, soy del barrio de Gracia. Y nada, yo estudié empresariales porque me gustaba mucho el mundo de la empresa y demás, y entonces hasta llega un punto donde empecé a trabajar como auditora de cuentas, estuve 3 años en las grandes multinacionales de auditoría, en este caso se llama EY, ¿no?, que es Ernst & Young. Y entonces ahí aprendí muchísimo, me curtí lo que no está escrito, de trabajo duro, de procedimientos, de análisis de contabilidad, de temas, ¿no?, todo lo que vendría siendo análisis de empresas. Y entonces el último año estuve en Francia, en Lyon, y ahí estuve gestionando también equipos de auditoría, ¿no?, porque estas empresas son muy jerárquicas en este sentido y cada vez vas pasando como no de curso, sino de nivel, ¿no?, y llega un momento donde empiezas ya a tener equipo. Entonces después me volví a Barcelona y empecé a trabajar como controller financiera, también en empresas multinacionales, en este caso una farmacéutica, y ahí también pues vi la contabilidad desde el otro lado, desde la parte más interna, ¿no? Y todo bien hasta que ya empiezo a sentir que empiezo a tener una crisis existencial bastante importante, porque sentía como que, vale, primero, por un lado, ya lo había aprendido, lo que era mi rol y tal, y había mejorado incluso ciertas cosas, pero sentía que mi trabajo no aportaba un valor directo sobre las personas y que al final también a mí lo que me gusta es realmente crear ese impacto, ¿no? Es decir, que justamente quizás pues con mi conocimiento, con mi esfuerzo, mi dedicación y con todo mi amor y mi energía, ¿no?, pues puedo mejorar la vida de las personas, que es lo que realmente hago ahora, ¿no? Ahora cuando hay gente que me dice, gracias a ti hemos conseguido tener pues justamente pues yo qué sé, los objetivos que realmente quieran, esto realmente te satisface por dentro, que lo que no está escrito, sinceramente, es como me emociona incluso, ¿eh? Entonces llega un momento donde tengo esa crisis existencial y empiezo a pensar, decir, ostras, siento como que estoy desperdiciando mi vida y puedo aportar muchísimo más de lo que realmente estoy haciendo, ¿no? ¿Qué hago? Y ahí entonces me cambié también de trabajo y demás, también como controller financiera, pero seguía en el mismo punto, cambié de empresa, pero seguía en el mismo, digamos, trabajo. La problemática interna tuya era la misma, ¿no? Sí, era lo mismo, entonces no había mejorado en este aspecto. Hasta que finalmente, en estos puntos, me planteo comprarme un piso. Entonces empiezo a pensar, empiezo a buscar también, a indagar muchísimo acerca de todo el tema de busca de pisos, acerca también de temas de hipotecas, acerca de todo este, ¿no?, mundo que era para mí también un poquito más desconocido. Y entonces ahí empiezo a ver que hay un mundo que me empieza a gustar demasiado, hasta el punto donde conozco a una persona que me ayuda con todo ese proceso y finalmente, gracias a esta persona, que le tengo un cariño especial, consigo una hipoteca al 100%. Consigo comprar el piso, lo cual yo no sabía tampoco que iba a poder hacerlo. Y bueno, con todo esto empiezo a hacer la reforma del piso y tal, lo cual yo estuve viviendo en ese piso durante 3 años. Y me gusta tanto la sensación de wow, increíble toda la ayuda que me has dado, que cuando la veo por primera vez, porque estábamos todavía en el tema del COVID y tal, bueno, le digo, ¿y esto cómo se llama este trabajo? Porque me gusta un montón. ¿Qué haces? ¿No? Y dice, no, esto es asesoramiento financiero. Y digo, Dios mío, o sea, me has cambiado la vida. Gracias a ti he conseguido lo que yo quería. O sea, es increíble, me encanta. Y entonces, bueno, la vida me lleva a que finalmente acabé trabajando
con ella, justamente, y entonces ahí aprendí muchísimo, me curtí mucho, y entonces pues es verdad que yo en esos momentos, ahora soy independiente, pero en esos momentos yo estaba trabajando para esa empresa, en este caso lo puedo decir, no hay ningún secreto, se llama National Nederlanden, ¿vale? Vale. Entonces ahí es verdad que había unos objetivos de venta, ¿no? Normal, como incluso como cualquier banco, ¿no? Lo cual yo me lo hacía un poquito a mi manera, quiero decir, cuando venía alguien y entonces veía pues lo que ellos tenían, en lugar de directamente hacerle la venta, que es lo que tenía que hacer prácticamente, yo no intentaba sentarme primero y decir, a ver, ¿qué es lo que tú tienes primero, no? Enséñame, pásame todas tus pólizas, todo, que te hago un análisis como un escaneo, una radiografía y vamos a ver si efectivamente tiene sentido o no para ti continuar con lo que tienes ahora o bien si no, pues cambiarlo, porque si sinceramente lo que tienes está bien, es que me voy a sentir mal incluso yo misma vendiéndote el otro producto cambiar el que tienes. Exacto, no tiene sentido, ¿no? Y entonces ahí empecé a curtirme muchísimo hasta el punto que digo, estoy bien, me va bien, pero aún así se me queda corto. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, al final era pues, unos productos limitados y al final es verdad que esa empresa vende sus productos, ¿no? Claro, vende sus productos, sí, de temas de seguros y de temas de seguro de ahorro e inversión, ¿no? Los típicos unit links que se llaman y demás. Entonces, llega un momento donde digo, se me está quedando corto porque estoy viendo que mis productos, bueno, los productos de la empresa son muy conservadores, mucho, y para la gente conservadora vale todavía, pero si me viene gente que quiere arriesgar un poquito más o gente más dinámica a nivel de inversión y demás, es que yo no puedo decirle nada. Entonces tengo que ir por detrás diciendo, mira, lo siento mucho, no lo puedo hacer, pero conozco otras soluciones que te van a ir bien y demás. Entonces, claro, al final esa transparencia y esta honestidad la gente lo valora muchísimo, que es como yo creo que deberían de hacerse las cosas, y entonces ahí, claro, llega un momento donde empiezan a recomendarme y yo estoy viendo que no tiene sentido continuar allí, ¿no? De una forma tan enclaustrada en los 4 productos que ellos tienen. Exactamente. Y entonces fue cuando dije, vale, pues me certifiqué y entonces en la certificación, que es la EFPA, que es la Asociación de Asesores Financieros Independientes, entonces ya empecé directamente yo sola, ¿no? Digamos, como asesora financiera independiente, y es lo mejor que he podido hacer porque justamente no tienes, objetivos de nada. O sea, de nada, y realmente poner el cliente en el medio de ver qué es lo que realmente le va mejor para que él, y qué es lo que necesita. Falta él, y Exacto. en función de eso establecer un plan. Sí, ya está aquí. ¿Qué se necesita para que te certifique EFPA? Sí, lo que realmente la certificación es que hayas venido de una rama de economía y empresa. ¿Estudios universitarios? Sí. Y después también pasar el examen, que además también no solamente es pasar el examen, que es un examen que dura como 2 horas y media o no sé qué, que tiene parte de teoría y parte de práctica, con la calculadora y demás, un poquito ahí, ¿no? Retrógrado, porque no estoy yo calculando, pero bueno, sino que cada año tengo que recertificarme. Ahora me ha llegado el email, ayer o antes de ayer, para decir, hey, que tienes que pasar aquí las 35 horas con el examen de recertificación y pagar las tasas. Si no, sobre todo pagar las tasas. Exacto. ¿No? ¿Y eso es a nivel europeo? Esto sí, o sea, hay un nivel nacional y después hay un nivel europeo. Entonces también al final, en esta certificación, lo que también tienes que, ¿no?, demostrar que tienes los conocimientos adecuados de economía, de mercados bursátiles, de fondos de inversión, de acciones, de fiscalidad en inversiones, de opciones financieras, todo este tema más financiero, que esto para mí es una diferencia muy grande entre simplemente un divulgador financiero / influencer o alguien que realmente se dedique a este tema y es profesional. Yo no me considero influencer, aunque realmente pues tengo redes sociales, etcétera, pero vale. Pero sí. Bueno, quizás influyo, ¿no? Alguien has influido a lo mejor. Entonces dejas la empresa donde estabas trabajando porque tienes un aluvión de personas que te recomiendan, sí, y decides montar tu propia empresa por tu cuenta. Sí. Exacto. ¿Y ahí cómo empiezas? ¿Que los clientes llegan por las recomendaciones que se están dando? Sí. ¿Qué haces para conseguir más clientes o qué haces para seguir creciendo? Justamente, entonces allí empiezo a ver que el mundo de la inversión es un mundo infinito, abismal y apasionante, increíble, y que empiezo a ver que lo que tiene para mí más sentido
y lo que abogamos desde aquí, desde la empresa que se llama Finanzas Conscientes, es la diversificación, no meter los huevos en la misma cesta. Entonces, lo básico y lo de toda la vida. Sí, pero mucha gente no es así. Mucha gente dice, no, pues todo en Bitcoin, todo en... O sea, la de gente que tiene... No, es obsesiva con la inversión inmobiliaria. Entonces, cuando efectivamente a mí no me gusta demonizar ninguna inversión, ninguna, porque creo que muchas inversiones tienen un sentido según el para qué, ¿no? Entonces, si tú entiendes los pros y los contras de cada cosa, hay que sopesarlo y hay que entonces pues valorarlo. Y entonces lo que nos gusta a nosotros desde aquí es tocar todas las ramas de inversión que existen, ¿no? Entonces a mí me gusta llamarle mucho las familias de inversión, en donde está el mercado financiero, y ahí dentro del mercado financiero ¿qué tenemos? Robo-advisors, acciones, fondos de inversión, ETFs, planes de pensiones, unit links. Después la rama de metales preciosos, ¿no? Oro, plata, que aquí no te tengo que explicar nada. Después la parte de commodities también, cobre, todas estas historias. Después la parte de mercado alternativo, también muy interesante, que vendría siendo economía real, crowdfunding, crowdlending, private equity, más de temas, inversiones más de tipo privadas, exclusivas, ¿no? Y después la rama de incluso criptomonedas, ¿no? Y luego la rama también de la inversión inmobiliaria directa e indirecta. Directa, que te compres un piso, indirecta a través del crowdfunding. Y te voy a cortar todo para que no se me olvide. Explícame de la rama financiera, los robo-advisors. Sí. ¿Qué son? Los robo-advisors es para mí, lo más fácil para todo el mundo. O sea, es lo más pasivo que puede llegar a existir dentro de la rama del mercado financiero. ¿Por qué? Porque ahí son carteras de fondos de inversión o ETFs que están directamente precreadas según el nivel de riesgo que tú tienes. Entonces hay como el test que se llama test MiFID, que nosotros también lo entregamos a los clientes, que antes de invertir en cualquier cosa, pues tienes que pasar por ese test, que es una especie de evaluación a nivel de comportamiento, etcétera, según el cual, pues según qué respuestas te dice, tú tienes un perfil conservador o moderado, agresivo, lo que sea. Y entonces hay una serie de fondos de inversión, de carteras que ya están precreadas, en el que tú vas haciendo aportaciones periódicas de forma automatizada en la distribución que ellos consideran dentro de la cartera de la asignación de los fondos. Y ya está. Y entonces hay una serie de algoritmos que según los ciertos movimientos de los mercados o lo que sea, entonces ya te hacen la composición y el rebalanceo. Y eso va en piloto automático, tú vas depositando y va funcionando. Exacto. Por eso es que no tienes que hacer nada. ¿Eso es comparable a lo que había antes, que digamos un gestor de carteras o algo así? Sí. Piensa que ahora eso era una persona y esto es automatizado. Sí. La diferencia de un gestor de carteras es que el robo-advisor, lo normal es que sean de fondos indexados y que por tanto las comisiones, los costes sean súper reducidos, mientras que un gestor de carteras de banco, lo normal es que muchas veces, no siempre, ¿vale? Lo normal es que hay muchas veces los fondos sean los fondos de banco y entonces las comisiones son más altas, de tal manera que los rendimientos son más bajos comparativamente con los robo-advisors. Vale, me ha quedado claro. Volviendo a lo de antes, ¿cómo te llegan a ti los clientes? Pues me llegan, mira, aquí te diría, entre redes sociales, que vendría siendo... ¿Ese influencer que no eres? Exacto. ¿Vale? No, pero yo lo que no me considero influencer es en el sentido de, pues créate la cuenta en este banco y te paso mi código referido. Enlaces de afiliados y cosas así. Sí, no, así no, porque siempre me gusta mucho hablar con la persona, decir, primero, qué es lo que tú quieres para ti. Es un sistema que tú tienes para dar la cara y para decir, esta soy yo. Sí. Y si quieres hablar conmigo, pues me escribes y ya quedamos, ya nos vemos. Sí, exacto. Y vemos tus cuentas, a ver qué se puede hacer. Exacto, sí. Entonces, por redes sociales, por Instagram mayoritariamente, que ya llevo unos cuantos años, también el canal de YouTube o LinkedIn también, y luego la parte de eventos también, que sí, entrevistas, medios de comunicación, podcast, todo vendría siendo, y recomendaciones también. Vale. Sí. ¿Y qué perfil de persona acude a ti? ¿Es para todo el mundo la asesoría financiera? Realmente sí, es para todo el mundo. Es decir, sí que es verdad que nosotros nos focalizamos mucho en personas que tienen a partir de unos, ponle, más o menos 20.000 euros. ¿Por qué? Porque es mucho más, primero, es más rentable lo que vendría siendo el precio del servicio, y segundo, además, los resultados son muchísimo más visibles que no alguien que quizá esté empezando con 100 euros al mes. Que no pasa nada y podemos hacerlo también, 100 euros al mes, pero realmente vas a ver que rentabilidades tan fácilmente conseguibles, nosotros nos movemos entre un 8 a un más o menos 16% anual
fijo, ¿vale? Es decir, ya directamente por contrato. Hay otras inversiones que son fluctuantes, ¿vale? Es decir, yo siempre lo explico a los clientes. Tienes inversiones fijas y tienes inversiones fluctuantes. Entonces, en función de lo que realmente tú quieres, pues podemos hacer un mix de las dos cosas, que es lo que realmente yo me gusta y te recomiendo, o si no, pues tú vas a lo fijo y es predecible y aquí no va a depender de si Trump dice o no dice, ¿no? Entonces nos vemos más o menos así. ¿Rentabilidades más de tipo variable? Pues va a depender mucho de lo que vendría siendo el momento económico en el que estamos viviendo, los factores que influyen en ese precio y lo que está pasando a nivel geopolítico, ¿no? Que aquí también, por ejemplo, la renta variable este año está siendo espectacular, pero en el 2022, por ejemplo, bajó por la crisis de, digamos, ¿no?, de la guerra de Ucrania con Rusia y más la subida de tipos de interés. Luego el tema del oro, aquí ya no es que no hace falta ni que te lo explique, ¿no? Este año la gente está teniendo resultados increíbles de entre un 20 y un 30%, pero porque este año está siendo que todos los factores se están dando... Está calentando al oro y está subiendo. Exactamente. Esto es variable, no te lo puedo garantizar. Yo siempre lo digo, ¿no? En cuando nos reunimos con los clientes, digo, mira, esto es lo normal, es esto, lo anormal y que está pasando es lo otro. No te puedo garantizar que el año que viene sea así. Lo que te puedo decir es que leyendo pues los factores que influyen en el precio de, en este caso, el oro, la plata, la renta variable, lo que sea, es que probablemente sea bastante, ¿no? Sea así, ¿no? Pero no te lo puedo decir. Y en la parte fija que has comentado, ¿qué productos, qué activos hay que den esas rentabilidades fijas? Pues mira, normalmente estamos hablando de tipo economía real. Economía real vendría siendo, mira, es muy fácil de explicar. Acabamos de ahora tomarnos un café en una cafetería. Esto es economía real. Es como si en la cafetería donde hemos ido ahora, esta mañana, te diga, pues mira, para poder yo expandirme a través de, puedo hacerlo financiándome con el banco o también puedo hacerlo a través de financiación privada. Entonces, esto es una coinversión en el que la cafetería invierta también su dinero para poderse expandir y tener otras cafeterías con la misma marca y tú, como persona externa, también ayudas a la cafetería a expandirse. Por eso es economía real, porque estamos viendo, digamos, una transacción real en el mercado que no va a depender de si Trump y no sé qué, que si la subida y bajada de lo que sea. Y eso imagino que lo hacéis a través de alguna plataforma. ¿No vas tú a la cafetería a decirle si quiere expandirse y ofrecer el dinero de tus clientes? No, sí, tenemos inversiones privadas en donde hay muchas empresas. Claro, yo parte de mi trabajo, por eso no tengo mucho tiempo y muchas veces pues tenemos un equipo detrás, es que me gusta desplazarme personalmente a ver a las diferentes oportunidades de inversión. A mí me llegan al mes 2, 3, 4. Vale. Entonces... Y la cuestión es que muchas veces lo que hago es que me cojo, vivo en el tren o en el avión porque estoy constantemente viajando. Entonces cojo el tren, el avión y me desplazo a los sitios, ¿no?, de donde está el CEO de la empresa con sus, pues su sede, etcétera. Y entonces ahí entiendo, primero conozco a la persona directamente, conozco también cómo piensa, de qué manera, cómo actúa, etcétera, etcétera. Conozco a todo el equipo y además también conozco cómo funciona la inversión. Además yo vengo del rollo auditoría, entonces ahí hay un montón de preguntas y del estilo de ¿cómo mitigáis? Yo sobre todo la pregunta del millón y porque realmente tengo que explicárselo bien al cliente. Claro, luego tú si lo tienes que ofrecer a alguien tienes que entenderlo tú la primera. Claro, y probarlo yo. Porque muchas veces, para mí es condición sine qua non. Todo lo que considero que es positivo para el cliente también es positivo para mí. Entonces, si no invirtiera yo, mis clientes tampoco tendrían que invertir. No, es que para mí es como... tiene sentido, o sea, es lo más lógico que me puede echar en cara, ¿no? Es lo que se llama el skin in the game, que yo también estoy metida. Exacto. Entonces, lo pruebo con mi propio dinero, entonces estoy un tiempo y demás valorando. Muchas veces son no sé cuantísimas entrevistas o videollamadas y del desplazamiento también y demás hasta que realmente lo presento. Entonces ahora, por ejemplo, voy a presentar una oportunidad de inversión que llevo desde mayo. Entonces no sé cuántas veces no me he visto ya con esa persona. Entonces, pues bueno, muchas veces son inversiones más de tipo privadas, exclusivas, diferentes que no podrías tener en el banco. Vale.
¿Alguna opción más? Sí, el crowdfunding, por ejemplo. A nivel crowdfunding, al final son préstamos participativos, en el que tú dices, vale, pues actúo como prestamista, ¿no? Actúo como si fuera un banco y entonces pues otorgo mi dinero para que se haga, por ejemplo, una promoción inmobiliaria o cualquier cosa a nivel de préstamo participativo, y entonces durante X tiempo, 1 año, 2 años, 1 año y medio, lo que sea, pues me van a dar ese 8, 10, 12% de rentabilidad. Y ya está, no tienes que preocuparte de nada. Es un tipo de inversión en el que tú prestas dinero. Haces de banco. Haces de banco, exacto. Y ya está. Y entonces luego te lo devuelven con la rentabilidad pactada o renuevas o lo que sea que tal. Sí, sí. ¿Alguna vía más? Hemos hablado de la fija, la variable. Yo creo que no hay más. Pregunto, ¿alguna opción medio camino? No, sería pues mira, los diferentes mercados, mercado financiero, las criptomonedas, metales preciosos. ¿Y eso lo decides tú cuando estás hablando con el cliente? ¿O el cliente también tiene voz y voto ahí? No, sí que tiene voz y voto, porque al final es su dinero. Entonces, sí, claro. Para mí siempre hacemos lo mismo, ¿no? Que es... ¿Y si él está equivocado o tú consideras que él está equivocado? No pasa nada. ¿Qué fricción hay ahí? No, a ver, yo le digo, mira, mi propuesta inicial es esta. Yo lo haría así, según lo que tú me has comentado porque la primera vez es una entrevista. Eso me lo has comentado, que antes de nada tienen que darte como un objetivo, ¿no? Sí. De para qué quieren hacerlo. Claro. El objetivo quiero ganar dinero no sirve. No. Tienes que tener un fin. Para mí sí, porque tienes muchísimo más, digamos, ese compromiso contigo mismo cuando tú le llamas. Imagínate que tienes un bote y que tú le pones sal, ya sabes que esto es el bote de la sal o el azúcar, ya tiene un motivo detrás, ¿no? Entonces lo mismo con la inversión. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a hacer varias inversiones que muchas de ellas tienen que tener una finalidad. Pues la finalidad es, muchas veces la gran mayoría, complementar la jubilación de pensión porque no confío en que el Estado me va a pagar una pensión el día de mañana y bien, ¿qué haces, no? ¿Te llega mucha gente con esa Uy, sí, esto es lo normal. Qué raro, me extraña. Después quiero alcanzar la libertad financiera. Sí, también. Quiero llevar a mis hijos a la universidad. Quiero tener ingresos pasivos porque me encanta viajar, o que me paguen la hipoteca, o que me paguen alquiler, o lo que sea. O reducir la jornada también, me gustaría trabajar menos horas también, ¿no? O quiero comprarme una vivienda. Esto más o menos son cositas así. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en una temporalidad, ¿no? Decir, vale, estamos hoy en el año que estamos y ¿para cuándo quieres este objetivo? ¿Para el año que viene? ¿Para el 2? O sea, ¿cuánto tiempo? Vale, ¿por qué? Porque hay que hacer un cálculo, ¿vale? Este cálculo es a través de la matemática financiera, que es que hay que aplicar el efecto de la inflación desde hoy al punto temporal que donde tú quieras hacer esa efectiva, exactamente. Entonces esto es de calcular cuánto dinero vas a necesitar el día de mañana con el efecto de la inflación y también con el efecto de cuánto dinero le vamos a meter a través de dinero, ¿no? de golpe y de aportaciones periódicas incluso, porque hay inversiones que es verdad que funcionan de meto un dinero, o hay inversiones que funcionan mejor poco a poco. DCA, ¿no? Un DCA, exactamente. Entonces, en función de lo que sea, hay que llegar a este punto. Y esto la gente le da muchísima claridad. Decir, ostras, pues ahora ya sé que para los niños o para la casa o para no sé qué, necesito tanto dinero. Y ahora es el cómo lo vamos a hacer. Y este es el trabajo nuestro de facilitarte, digamos, un asset allocation, ¿no? Una alocación de activos y de inversiones con sus porcentajes y demás, para que de esta manera pues hagamos el cálculo de las proyecciones. Y a mí me gusta poner unas proyecciones de, vale, le hago, porque muchas veces, bueno, no, siempre se lo entregamos por escrito. ¿Vale? Todo por escrito. Entonces, si lo explicamos en videollamada, la llamada queda registrada también para que tú lo veas otra vez porque es muchísima información, y luego además también te lo entregamos por escrito. Y este dossier a veces es bastante largo porque me gusta explicarlo todo. O sea, yo lo que necesito, o al menos no sé si es para mí o de cara al cliente, pero yo necesito que el cliente entienda lo que está haciendo. Porque si no, vas a estar nervioso, no vas a poder dormir por la noche. A nosotros también nos pasa eso mucho. Si estás comprando o invirtiendo en algo para estar tranquilo para tu futuro y ya de entrada, el primer día, no has entendido nada y no vas a dormir, pues eso no es tranquilidad. No. Primero entiéndelo y luego ya invierte, asimilas
y buscas esa tranquilidad futuro. Totalmente. A nosotros también nos pasa mucho eso. Porque si no estamos apostando, ¿sabes? Sí, y para apostar te vas al casino. Exacto. No vas a invertir. Exacto. Entonces, sí. Y entonces, bueno, pues en este plan de inversión, pues le hacemos las proyecciones. Si son inversiones más de tipo fijo, pues la proyección es muy fácil porque es un tipo fijo, ¿no? Si son proyecciones más de tipo variable, por ejemplo, con el tema del oro, yo le hago, mira, en un escenario positivo... Vamos a borrar el 2025, sí, ¿no? Exacto. Porque esto no cuenta. No. Entonces, en un escenario positivo, te cojo que se va a revalorizar a un más o menos 9% anual. Positivo, ¿eh? No estoy diciendo un escenario excelente. No. ¿Por qué no? Y un escenario negativo es que todas mis predicciones me equivoque con todo y se revalorice un 2%. Vale, pues entre tal y tal, esto sería más o menos el resultado a 10 años vista, o a 20, o a 5, lo que sea. Entonces ahí pues ver cómo va cambiando tu dinero en función de las proyecciones. Vale. A una persona, esta primera que me has dicho, por ejemplo, que su objetivo es compensar la pensión para jubilación, ¿qué es lo que ahora mismo le estáis aconsejando? Uh-huh. Mira, para esto a mí me gusta mucho pues la palabra, ¿no? Hay que poner una edad de inicio, ¿no? También. Sí. Vale. Sí. 35. 35. Yo realmente para este motivo lo que me gusta de tema jubilación, que esto es un largo plazo, ¿no? Es aplicar mucho el efecto del DCA, ¿vale? Con diferentes inversiones, con estas aportaciones periódicas. Imagínate una persona que dice, yo puedo ahorrar 1.000 euros al mes, ¿vale? Entonces ahí te digo, vale, pues vamos a hacer un porcentaje en una cartera de fondos de inversión, en donde ahí pues vamos a aportar X, un 50%, un 40%, un 60%, lo que sea. Una cartera de fondos de inversión diversificada, ¿vale? Me refiero a que aquí vamos a entrar en inversión de Estados Unidos, mercados emergentes, Europa y temáticas incluso, ¿no? Temáticas de megatendencias tipo biología, tipo, por ejemplo, tecnología de inteligencia artificial e incluso tierras raras ahora me pidieron también el otro día. Después, ¿qué más? El sector asegurador porque es un sector defensivo y va muy bien. Nunca falla. Nunca falla, exacto. El sector salud, ¿no? Cosas de estas de megatendencias que de esta manera pues tienes toda la diversificación posible a través de fondos de inversión. Y en paralelo también me gusta mucho la exposición, porque yo creo mucho, y si quieres lo hablamos después, de aportaciones periódicas a través de DCA, de ir comprando y acumulando oro y plata. Luego lo hablamos, sí, eso me interesa. Yo no sé. Qué casualidad, no me lo esperaba. Sí. Vale, entonces sería como una aportación, ¿no? A fondos indexados, sector futuro, ¿no? Tecnológico, biotecnología, IA. Sí, megatendencias. ¿Megatendencias se llama eso, técnicamente? ¿Son megatendencias? Bueno, megatendencias aplicaría varios sectores. Serían los sectores más futuristas, más de visionario, ¿no? Que vendría siendo una parte muy importante. Ciberseguridad, inteligencia artificial, temas robótica, por ejemplo, cosas de estas. Después también esta megatendencia se considera todo lo que es la parte de demografía, porque estamos en el punto donde cada vez va a haber más gente mayor, porque la esperanza de vida se está alargando justamente y vivimos mejor y más años. Entonces hay una parte para la gente mayor que aquí hay que exponerse también, ¿no? ¿Y materias primas? No. Materias primas también, tema de, por ejemplo, cobre, que está muy interesante también, entonces, uranio también. Entonces ahí hay los típicos ETFs que son de commodities. Y le metimos también, que funciona muy bien porque, claro, la gracia está, y esto lo enseñamos, que la cartera de inversión con todas cada una de las asignaciones en cada uno de los fondos actúa de tal manera que la fluctuación baja considerablemente, que si yo me invierto solamente en el S&P 500 y ya está, claro. ¿Sabes? Entonces ahí... Si el día que tengas que vender está bien, pero como esté mal... Claro, exacto. Entonces lo que conseguimos es que depende de las carteras, si metemos renta fija o no metemos renta fija, depende del riesgo, ¿no? Pero son carteras que quizás conseguimos un 10, 12, incluso 14% anualizado, ¿vale? Pero que la fluctuación de cada uno de los años es mínima. Y esta es para mí, es lo más importante, que la rentabilidad sea interesante, pero que no haya muchísima fluctuación entre años, porque claro, es lo que te digo, si te toca vender un año malo o
un bloque de años de 5 años flojos, digamos, pierdes ahí todo lo que llevas invertido durante años. Total. Y al revés, también puede ser que lo vendas los 5 años buenos y se haya realizado mucho más de lo que debería. Sí. Totalmente. Entonces, por ejemplo, en el año 2000, ahí nos paramos y entonces decimos, mira, ¿ves? Cada uno de los años, el 2000 con columnas, ¿no? 2020, 2021, 2022, no sé qué tal. Vale, pues en el 2018, ¿qué pasa? Que en el 2018 la gran mayoría de la economía le fue mal y ahí le explicamos, mira, ¿ves? En la cartera de fondos también es verdad que fue mal, porque esto no podemos hacer magia, porque pasó el Brexit y entonces esto a nivel macroeconómico, cuando hay acontecimientos geopolíticos importantes, pues esto afecta. Exacto. 2022, como ves aquí, también la cartera baja solo un menos 5% en lugar de un menos 13% que bajó la economía, por ejemplo, en el S&P 500, ¿no? Entonces son fluctuaciones que la cartera no tiene unos grandes fluctuaciones y volatilidad y en cambio tiene una rentabilidad anualizada interesante. ¿Y la renta variable, a quién se la recomendáis? Realmente en renta variable nosotros siempre lo hacemos normalmente a través de fondos de inversión de renta variable. Otra cosa es que la persona directamente ya nos venga con una cartera de acciones. Uh-huh. Entonces, si nos viene directamente con una cartera de acciones, aquí siempre hacemos la misma pregunta. Porque también acogéis ese tipo de asesoría, no solamente digamos liquidez en el banco, sino también gente que ya tiene cosas preparadas o precompradas. Es que la gran mayoría te diría que quizás entre un 60 y un 80% es gente que ya tiene inversiones. ¿Y por qué cambia? ¿O por qué va a vosotros? Porque primero no sabe si lo está haciendo bien y también cree que se podría incluso mejorar, optimizar y abrirse a nuevas inversiones que quizás él no conoce. Vale. Y en efecto es así. Entonces, claro, muchas veces cuando hacemos, digamos, este cálculo de objetivos, el siguiente apartado es análisis de tus inversiones. Y entonces allí decimos, vale, ¿qué es lo que tú tienes, ¿no? Por ahora, ¿en qué estás invirtiendo? Planes de pensiones, fondos de inversión de banco, viviendas, esto es la gran mayoría de gente que tiene esto. Entonces aquí le decimos, vale, pues pásame los pantallazos o el nombre exacto del producto y te vamos a analizar si es interesante o no es interesante que lo tengas, lo mantengas. Si es que sí, maravilloso. Si es que no, entonces lo cambiaremos, ¿no? Y entonces ahí hacemos los pantallazos de cada uno de los ISIN, de los fondos, del plan de pensiones, de lo que sea, gente que tiene viviendas y no sabe la rentabilidad que está obteniendo de las viviendas. Esto es lo más natural. Te entra un dinero cada mes y ya está, ¿no? Exacto. Me va bien, punto. Sí. Pero no sabe que después, haciéndole el cálculo concreto, está teniendo rentabilidades de un 4, 5, 6% brutos. Entonces digo, ostras, ¿esto tiene sentido que lo mantengas? Claro. Volviendo a la pregunta que te hacía de la renta variable, ¿me has dicho más o menos a quién se lo ofrecéis o cómo lo ofrecéis? ¿Qué opinas de la renta variable? ¿En qué punto está ahora mismo? Ahora estamos en máximos históricos. Entonces, por este mismo motivo, considero que, si nos metemos en renta variable, tiene que ser, o al menos yo me siento mucho más cómoda recomendando hacer DCA, ¿no? De aportaciones periódicas, ¿vale? Aquí no hay problema. Y 2, también de estar pues teniendo el objetivo a largo plazo, porque es que si no, si tú me dices, quiero comprar una casa dentro de 2 años, es que no, porque en algún momento va a caer y entonces no te va... Hay poco margen de maniobra en 2 años. Exactamente, muy poco margen de maniobra. Entonces no tiene mucho sentido. Alguien que, por ejemplo, ahora me viene a la memoria un cliente que me dice, quiero invertir, 30 o 40 mil euros diversificados en renta variable. Y le digo, a ver, lo que me preguntabas, ¿no? ¿El cliente participa o no? Sí, participa. Y yo le digo, yo no lo haría así. Si fuese a mi dinero, no lo haría de esta manera. Invertiría así, y lo haría de esta manera. Aún así, si tú lo prefieres, no pasa nada, es tu dinero. Tú sabrás, claro. Entonces, aquí hay también un punto de participación y también se lo decimos. Esta es una primera propuesta, pero puede ser que de todas las opciones que te planteemos, porque en el portafolio mío tenemos hasta 15 opciones diferentes, quizás la A, B, C
no te gustan, pero la D y la E sí. Claro, quizá también la opción que él conoce de inversiones acciones, que es la que siempre se ha dicho o se ha ofrecido en el banco, lo que sea, y no sabe que hay un abanico, en tu caso, de 15 opciones más o de 14 que puede acceder. Exacto, justamente. Porque además también la gente que tiene acciones, el 90% de las personas es porque se ha metido porque sí. No porque realmente hayan hecho un estudio, un análisis fundamental y técnico de por qué tengo esta cartera de acciones. No, porque mira, bueno, me dijo alguien que tal, que comprase no sé qué, o porque, bueno, mira, pum, y ya está, porque, bueno, ¿no? Porque es muy fácil, le das al botón y listo. Y ya está, ¿no? Pero después la pregunta es, vale, con la persona, ¿no? Tú has hecho un análisis fundamental de por qué vas invertido en esta acción y cuál es el margen de seguridad, ¿no?, que tú has invertido, a qué precio la has comprado y cuáles serían las expectativas de rendimiento futuro a nivel de ingresos, beneficio, de todo lo que vendría siendo el beneficio por acción, la deuda que tiene la empresa. ¿Has analizado la empresa? No. Vale, ¿lo vas a hacer? No. Entonces, ¿para qué vas a tener las acciones, no? Entonces, pues bueno, es darle un poquito darle una vuelta de si tiene sentido o no lo que estás haciendo. Vale, dices que la renta variable está en máximos. Sí. El oro y la plata también. Sí. ¿Qué opinas? Vale, tema de oro y plata exactamente está en máximos, pero está en máximos comparativamente ¿con qué? Vale, sí, claro. Eso también me lo puedes haber dicho para la renta variable. Sí, no, totalmente. La diferencia, que no lo he dicho antes, con la renta variable y con respecto al oro y la plata, es que el oro y la plata no lo podemos producir. Uh-huh. Y aquí está para mí la diferencia abismal. ¿Por qué? Porque estamos comprando, en el caso de comprar oro y plata físicos, que yo es lo que también considero más adecuado, ¿vale? En este caso, la oferta es limitada. Es lo que hay, no hay más, no puedo producir más. Mientras que en la renta variable, ¿cuál es el problema? Que para mí este crecimiento es un crecimiento bastante artificial, porque al final no es que realmente las empresas hayan crecido tantísimo, que sí, han tenido crecimiento y tal, lo que tú quieras, pero es más por la inyección de dinero, de deuda y de deuda que tenemos, que están constantemente, sí, ayer, más después de no sé cuándo se va a publicar esto, ¿no? Pero ayer salía la noticia de que el Tesoro americano había comprado la mayor cantidad de deuda de la historia. Sí. Por eso mismo. Es normal, porque es cuando más deuda hay. Claro. Entonces, si inyectas más dinero en la economía, primero que también te va a subir la inflación, está claro. Lógico. Y segundo, que todo ese crecimiento de la bolsa, en este caso, es un crecimiento más puramente artificial, no es real. Entonces, estamos en máximos históricos en la renta variable, sí, pero ¿qué parte es verídica, qué parte es sustancial, tangible, ¿no? Sí, del funcionamiento normal de las empresas, claro, y del crecimiento de un negocio, y qué parte es artificial por dinero. Artificial por la inyección de liquidez. Y ahí está el punto, ¿no? El kit de la cuestión, de que en algún punto se está hablando constantemente desde hace no sé cuántos años, pero de que es posible que vaya a haber una crisis de deuda, porque es insostenible. Entonces, si esto pasa, pues claro, va a haber una caída importante. ¿Qué diferencia hay con la plata y el oro que me comentabas antes? Hombre, básicamente por lo que te comentaba, estamos en máximos históricos, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Que esta subida, para mí, está, digamos, propiciada por la parte de la demanda. ¿Por qué? Porque la oferta siempre ha sido limitada, siempre. No se puede producir más oro y más plata, es lo que hay en la faz de la Tierra, cada vez cuesta más extraer, cada vez es más costoso y cada vez es más difícil. Y las mineras, también por otro lado, no es tan fácil crearse una minera, es decir, hay unas barreras de entrada muy enormes, grandes y que no tienen un crecimiento muy grande porque el margen de las mineras tampoco es que sea un margen increíble, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está propiciando? La demanda, que está haciendo que el precio del oro y la plata en este caso se esté descontrolando, ¿no? Justamente. ¿Y quién provoca esta demanda? La deuda de los países, en este caso Estados Unidos y Europa, China, etcétera, que está haciendo que todo esto es que es un pez que se muerde la cola. Está haciendo que el resto de países se quieran proteger y estén comprando pues cosas que valen y que tienen un valor tangible, físico, que lo han tenido siempre,
y es la manera. La otra manera es comprar 200 portaaviones para cuando te ataquen, pero claro, eso no lo pueden hacer. Entonces, pues bueno, es una guerra financiera. Es una guerra financiera, sí, sí. Y más para mí también, aparte de la guerra financiera, es una guerra comercial, especialmente con Occidente y Oriente. ¿Por qué? Porque el dólar, ¿no?, cada vez va perdiendo más poder adquisitivo debido a la impresión masiva de dinero. Y por otro lado, claro, todos los países, y aquí hubo un punto muy importante en el 2022, cuando todos los países vio que desde que el momento en que se le dio la espalda a Rusia por haber iniciado la guerra, que no te digo yo, no, aquí no me voy a meter si teníamos que hacer o no teníamos que hacer, ¿no? Estoy hablando puramente financiero, del hecho, económico y ya está. Claro, ahí vieron, ostras, si realmente me pueden llegar a cerrar las puertas comercialmente hablando, por un tema de una decisión de lo que sea que tal, entonces significa que estoy en un punto donde tengo una debilidad. Entonces, esto también, ¿qué pasó? Que Rusia dijo, no puedo hacer transacciones comerciales con Estados Unidos y con Europa porque me han vetado. Pum, me giro para otro lado. Y me giro para otro lado, exacto. Entonces empiezo a hacer transacciones con China. Y ahí China dijo, perfecto, genial, ya tengo aquí un partner increíble y voy a hacer que el yuan sea cada vez más importante en estas transacciones de los países BRICS. Entonces, ¿cómo hago que mi divisa sea interesante en esta parte oriental? Pues porque como yo imprimo también, soy china y imprimo dinero, porque como todo el mundo, entonces ¿cómo hago para que realmente se haga así? Pues comprando muchísimo oro, de tal manera que al menos vean que mi divisa, el yuan, está respaldado o está cada vez, ¿no?, siendo más respaldada. Sí, que puede tener un respaldo ahí atrás. Sí, exacto. Entonces hay una guerra comercial, financiera muy potente por parte de los estados y los países que está haciendo que el precio, en este caso el oro, se esté disparando tantísimo. Y que para mí todavía creo que puede llegar a ser incluso hasta barato el precio al que está ahora. ¿Cuál es tu precio objetivo? Yo creo que llegar a los... ¿Y en qué momento? Claro, llegar a los 5.000 creo que va a ser relativamente fácil. Relativamente... No me atrevería a decirlo porque, claro, es que este año ha sido un crecimiento tan grande. Este año no es normal, hay que decirlo. Hay que avisar. Este año no es normal. No, pero no sé, ponle 2 años y creo que incluso me puede llegar a quedar corta porque... Pero bueno, yo le digo incluso 2 años, prefiero ser un poquito más cauta, ¿no? A largo plazo, llegar a los 10.000, lo veo. ¿Y la plata? La plata también me está interesando mucho, porque también funciona mucho por oferta y demanda, como todos los metales preciosos. Entonces, claro, al nivel de la plata también está haciendo que la demanda esté aumentando tanto. ¿Por qué? Porque la plata es muy industrial. Entonces, a diferencia del oro, el oro es más valor refugio, por excelencia, la plata también hasta cierto punto, pero es más industrial. Entonces, claro, si entramos en el punto donde hay mucha demanda, porque hay la revolución industrial a nivel tecnológico, ¿no?, de que si las placas solares, que si los aparatos odontológicos, que si los chips de todo lo que es la tema de tecnología, inteligencia artificial y demás, todo esto para todos los procesos productivos que se están generando a nivel tecnología, se necesita plata, porque la plata tiene muchísima conductividad. Entonces, claro, esto hace que se necesite más plata de la que hay y por tanto pues en algún momento te vas a tener un déficit importante y esto está haciendo que la plata para mí creo que está todavía infravalorada. También. Sí. Vale. No sé hasta qué punto también estás de acuerdo con todo lo que estoy haciendo. Sí, no. Es verdad que la plata tiene mucha demanda industrial, pero yo soy quizá de la opinión de que si llega el momento que el precio se dispara, seguramente dejen de usar esa plata en procesos industriales. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, un misil Tomahawk americano, ¿vale?, lleva 12,5 kilos de plata en contactos, ¿vale? Seguramente para un tema militar necesitan máxima precisión, máxima fiabilidad, que todo funcione bien, se seguirá usando esa plata. Pero para una placa solar fotovoltaica, a lo mejor en vez de plata pues usan cobre, o a lo mejor en vez de cobre usan una aleación que tenga un poquito de plata y otros metales, que la conductividad no sea la mejor, que baje un pelín la eficacia de esa placa, pero a lo mejor ya lo ganan por otro lado. Claro. Entonces, sí que es cierto que la plata lleva en déficit, me parece que son los últimos 4 años,
que se está comprando más plata de la que se está sacando de las minas y se está reciclando, entonces se está tirando de reservas y eso produce, pues bueno, cuellos de botella que hacen que el precio se dispare. Si se disparase mucho, no sé hasta qué punto la industria diría, oye, pues vamos a usar otro producto que no sea tan bueno, pero que nos solucione un poquito la papeleta. Porque la otra opción, que es subir los precios de los productos que saquen, no sé yo cuán factible es que una placa solar multiplique su precio por 2, no sé quién la instalará y si esa producirá electricidad suficiente como para amortizar esa placa. Quien habla de placas habla de teléfonos móviles o de lo que sea. Pasa un poquito también lo mismo con el platino. El platino también tiene esos problemas y, por ejemplo, mi hermano estuvo en Dubái hace un par de semanas, en la conferencia de metales preciosos de Dubái, y allí se comentaba pues que hay, por ejemplo, primero de todo que las empresas chinas están haciendo acopio de platino para fabricar, porque saben que va a llegar un momento en que no haya. Pero que incluso el CEO de una multinacional china que tenía 100 toneladas de platino compradas a nivel personal en su casa, porque veía en su trabajo del día a día que el platino se iba a necesitar mucho, que iba a explotar de precio, y había hecho pues, bueno, toda su inversión personal en platino, 100 toneladas. Te digo lo mismo, el platino tiene muchísimas utilidades que no tiene ningún otro metal. Pero no se sabe si el precio se disparase mucho, oye, pues vamos a usar otra cosa, porque tampoco nos merece la pena. Claro. No es como el oro, que el oro al final, el valor, el 99% de su valor es el valor refugio. Total. Luego se usan joyerías, se usan mil cosas, sí. Pero la gente lo compra como refugio. Los bancos lo compran como refugio. ¿Va a haber algo adicional, ¿no?, a lo que me comentas, que es verdad que tiene mucho sentido? En el caso de la plata, que es el material que tiene más conductividad, ¿qué otro material también sustitutivo podría llegar a ser? Que quiero decir, si no se ha utilizado hasta el momento otro material es porque quizás no se consiguen los mismos resultados, ¿no? Exacto, no se consiguen los mismos resultados, eso está clarísimo. Pero quizá bajan un poco eficiencia a costa del precio. Yo sé, es lo mismo, te pongo ejemplos de ropa. Te voy a comprar ropa, a lo mejor yo tengo camisas de hace 20 años que hoy en día están perfectas, y tengo camisas de hace 2 de la misma marca que costan lo mismo, pero han bajado la calidad. Y te las lavas 3 veces y ya no te la puedes poner más. Esto es un poquito lo mismo, pero a nivel industrial. Es eso, la placa solar, pues si tiene una eficacia de 5, a lo mejor si le ponen otro contacto tendrá una eficacia de 4. Pero, por otro lado, pues yo qué sé, el revestimiento que le hará que suba a 4,5. Y dicen, oye, pues con esto ya cubrimos el expediente. Pero claro, para eso también la plata se tendría que disparar mucho, ¿eh? Piensa que al final no. se usa en contactos. Antes se usaba la plata pues para hacer las placas de rayos X, todo eso contenía plata, las fotografías contenían plata, para revelar las fotografías se usaba plata, y de ahí se ha reciclado muchísimas toneladas de plata de estudios fotográficos. Eso ya no se usa, es todo digital. Pero los digital, pues los ordenadores, las cámaras y todo esto tienen sus contactos, los micrófonos, todo tiene contactos. Totalmente. Lo que pasa que también esto pues es tan ridícula la cantidad que tiene que no merece la pena ni reciclarlo hoy en día. En cambio con el oro sí. Tú de un ordenador pues puedes sacar, no sé, medio gramo de oro a lo mejor y te merece la pena. Pues sacar medio gramo de plata de todo un reciclaje de un ordenador no compensa, hasta que no suba de precio, sí sube. Claro. ¿Y qué opinas del resto? Del paladio y el rodio. Wow. El rodio tuvo su momento también, que le pasó un poco lo que dicen que le va a pasar al platino, que hubo una escasez brutal, se disparó de precio, luego bajó, pero se quedó mucho más alto de lo que estaba. Y eso es lo que dicen que le puede pasar al platino. Pero claro, el rodio no tengo ni idea, ¿eh? Hablo desde la barra del bar, como aquel que dice. Yo la utilidad que tiene el rodio, hasta donde yo he visto, es en joyería, en darle capas en baños a las piezas de oro blanco para que queden mejor, y supongo que tendrá algún tipo de aplicación médica y algo así. No sé bien para qué se usa. Y el paladio pues sí que tiene componente industrial también mucho en coches, en catalizadores, sí, en las pilas estas de hidrógeno, que se dice, bueno, si los coches algún día funcionan con hidrógeno, pues que se necesitará mucho platino y paladio. Va muy de la mano del platino. Y posiblemente pase lo mismo. El paladio, el 70% del paladio se extrae del mismo sitio. Entonces, si
si esos dejan de extraerlo o paralizan producción o lo que sea, pues se puede producir también un cuello de botella, como digo, y dispararse el precio. Total. Pero claro, eso depende mucho del mercado. Eso sería lo que estábamos hablando de renta variable, que depende de la situación internacional. No es algo fijo ni garantizado. ¿Y estás de acuerdo con las aproximaciones? Pero aquí las preguntas las hago yo. No, broma, dime. No, por curiosidad, dime. De las aproximaciones que he dicho sobre los $5.000 por onza y los 10.000, ¿qué opinas también? Los 5.000 hay muchos expertos que... No expertos financieros, ¿vale? Sino expertos en oro que dicen esa cifra sin ningún tipo de problema, ni tapujos, ni nada, abiertamente. Igual que a mí hace 2 meses me decían 4.500 fácil y se ha cumplido, y ahora nos están diciendo 5.000 fácil. Pero bueno, nosotros, yo te digo mi punto de vista, nosotros hacemos el día a día, no hacemos predicciones. Ya. Porque aparte esto siempre pasa, ¿no? Es cuando yo compro baja y cuando yo vendo sube. No, ¿Por pero qué? también te digo que para mí esta mini bajada que ha tenido el oro, que mucha gente es buenísimo. Sí. Es que es buenísimo. Sí, pero aparte que es buenísimo, la gente ya empieza a asustarse, ¿no? Que es un poquito como las bajadas típicas de la renta variable. Y digo, claro que ha mínimamente bajado, porque al final muchos fondos, grandes instituciones, etcétera, lo que están haciendo es pues vender en esos momentos para provocar una bajada y volver a comprar. O simplemente piensa, me acertarás, ¿no? Piensa como una persona. Tú, por ejemplo, si tú tienes oro comprado desde el 2015 y ahora te ha subido tanto, lo que ha hecho mucha gente, nosotros tenemos clientes particulares, vendo una parte pequeña, recupero dinero y lo meto, no sé, amortizo cuota de la hipoteca, me compro el coche que quería comprarme, yo qué sé, lo que sea. Y un banco central o un fondo grande o una gran institución hace lo mismo. Total. Llevo beneficios desde el 2015, voy a liquidar esto y voy a cubrir las pérdidas que tengo en otra cosa, o voy a invertir ahora en esto. Es que es lo que haríamos todos. Sí. Pues los grandes también. Pasa que, claro, tú lo haces con tu lingotito de 50 y el grande lo hace con 2 toneladas. Totalmente. Y eso influye en el precio. Exacto. Entonces... Lo que tú hagas de ir a vender a una tienda, no. Pero lo que hace el gran fondo influye en el precio. Sí. Igual que los países, es al final cuando... Pero lo mismo que ha pasado también con Bitcoin, también. Igual, exactamente igual. Mini bajada no, porque es más volátil, pero lo mismo, ha sido provocada. Está. Exactamente igual. Recogen beneficios, cubren pérdidas por otro sitio o se lo gastan en nuevas inversiones y aparte van a volver a comprar más barato. Es que la jugada es perfecta. Sí. Hablando de Bitcoin, ¿qué las cripto qué? También, pues al final también, yo creo que una exposición también tendríamos que tener en criptomonedas. ¿Qué pasa? Que creo que también... Bueno, primero, una de mis frases favoritas es, y que la utilizo cada 2x3, es que no todo es para todo el mundo. Uh-huh. Entonces, en temas de criptomonedas, claro, aquí va a depender. Cuando nos viene gente hablando en plan, ostras, ¿y criptomonedas qué? Y digo, vale, ¿qué conocimiento tienes tú de criptomonedas, de Bitcoin, etcétera? Porque si tú conoces cero, ¿vale? Absolutamente cero, y no vas a hacer tampoco el esfuerzo para leerte mínimamente 2 o 3 libros del tema, entonces mejor que no te metas. Porque entonces, como es tan volátil, que no pasa nada, pero lo es. Se puede aprovechar. Entonces, sí, pero te vas a poner nervioso. Sí, claro, tienes que saber a lo que estás jugando. Claro, entonces, si ya tienes exposición en criptomonedas porque ya lo has hecho previamente, etcétera, entonces sí tiene sentido decir, vale, pues vamos a hacer una subcartera dentro de tu cartera de inversión. Por ejemplo, nos vino el otro día alguien que, ahí teníamos 35 o 40, no sé cuántas criptos, pero 30 o 40 que... Cada una más rara que la anterior. Sí, y además que tampoco hay mucha gente que tiene inversiones pero que no tiene ningún tipo de sentido. Por ejemplo, que tiene 100 euros en una cripto, 200 en otra, 300 eso es en otra. De otro momento que te decían, pon ahí 100 que va a multiplicar por 1000. Exacto. Y por 100 euros, venga, Pues en vez de 100 irme a euros. cenar hoy, me lo gasto en esto. Y claro, vale que tienes que diversificar, pero esto es sobrediversificar, que también es tan malo como no diversificar, ¿no? Entonces, ostras, ahí le hicimos una reestructuración bastante grande, decir, vale, no, esto vamos a quedarte con una parte en Bitcoin y Ethereum como principales, especialmente Bitcoin, y si quieres la otra en algunas altcoins, y luego
que tengan también un poco de sentido, que tengan que haya un proyecto detrás interesante, lo que sea, y después una parte pues simplemente pues para jugar y ya está. Pero que tenga un poquito de sentido, ¿no? Pero sí. Aquí también ya te digo, repito, que esto realmente es así, en función del conocimiento que tenga la persona, nos metemos o no nos metemos, porque lo que no quiero es que la gente se ponga nerviosa. Sí, que se meta ahí porque lo ha escuchado por la tele, lo que sea, y no sabe dónde se está metiendo. Exactamente. Al final, lo que la gente viene a nosotros para tener, sobre todo, inversiones pasivas. Entonces, nuestro cliente es gente que tiene su vida, su familia, su trabajo, sus hobbies y no quiere estar pendiente de hacer compro, vendo, no sé qué, tal. El trading para otros. Exacto, no. Entonces, tú dedícate a lo que tú sabes. ¿Eres odontólogo? Pues continúa. ¿Eres médico? ¿Eres ingeniero? ¿Informático? No lo sé. Tú continúa haciendo tu vida, que las inversiones va a hacer que o puedas, bueno, las metas financieras que me has comentado antes, y ya está, y que las inversiones sean lo más pasivas posibles, que ese dinero trabaje para ti, no que tú tengas que estar pendiente cada 2x3. Muy bien, Eli, pues muchísimas gracias. Creo que hemos hecho un barrido general a las posibilidades de inversión que hay. Nos han quedado cosas por hablar, lo dejamos para la próxima. Muy bien, ¿vale? Pues muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer enorme, me lo he pasado genial. Igualmente. Digo, qué rápido. Sí, se ha pasado rápido. Y nada, que vaya todo muy bien y nos vemos en la próxima. Por cierto, ¿cómo estuvo el evento de la semana pasada aquí en Barcelona? Sí, pues mira, la verdad es que el evento fue espectacular. O sea, a la gente le encantó literalmente. Estuvimos hablando de muchísimas cosas, de temas de finanzas e inversiones, desde la parte, hicimos también un barrido muy interesante, desde la parte de mentalidad con las inversiones, con el dinero, justamente la importancia también de los contactos, del networking, que vino también Borja, que son personas que tenemos en común. Después también hicimos fiscalidad en las inversiones, hicimos una dinámica, preguntamos también al público qué inversiones tenían, y entonces hicimos con una serie de dinámica, digamos, pues vamos a coger la inversión de una persona que nos ha dicho que tiene un 100% en planes de pensiones o un tanto en tanto. Vale. Y entonces ahí estuvimos comentando también qué haríamos nosotros, o el por qué esto sí, por qué esto no, y cómo entonces lo distribuíamos y demás, ¿no? Entonces hicimos también una parte de conexión a nivel emocional también con el dinero, y también hicimos incluso juegos y sorteos, o sea, qué guay. Fue un Pues nada, a ver si para el próximo total. Podemos ir y asistimos. Claro. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí un día más con nosotros y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. A ti, Eli. Vaya bien.